iniciar con la grabación. Bueno, muy buenas noches para todos. Primero, pues tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Lina Paola Tamayo Pérez. Soy instructora del Centro Agroturístico de San Gil, Santander, su centro de formación. He tenido la oportunidad de ser instructora vocera de los programas de negociación internacional, distribución física internacional y apoyo desde la coordinación académica, en la parte de etapa productiva como instructora vocera. Les doy la bienvenida a todos ustedes, les agradezco muchísimo por participar de esta invitación que tiene como propósito pues hacer las charlas referentes a las diferentes alternativas que ustedes como aprendices tienen para el desarrollo de su etapa productiva, que es un requisito indispensable para el proceso de certificación. Esta viene siendo más o menos nuestra octava charla de sensibilización que hacemos en el año. Más o menos estamos realizando cada mes, mes y medio las charlas de sensibilización, precisamente con el objetivo de que los aprendices pues puedan conocer. Profe, la escucho pero muy lejos. ¿Me puede confirmar si alguien más me escucha lejos? No, señora. ¿Estamos bien? Listo, perfecto. Creo que es un tema de conexión tuyo. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de las reglas que vamos a tener en esta charla. Primer regla, pues obviamente activé mi cámara con el propósito también de darles esa bienvenida, de poner un rostro a esta voz. Sin embargo, pues apagaré la cámara para efectos de que podamos tener un mejor comportamiento de la plataforma. Ustedes saben pues que cuando uno activa cámaras tiende a lentizarse un poquito más, por lo cual la voy a desactivar. De la misma manera les voy a solicitar a cada uno de ustedes que silencie su micrófono, que no activen su cámara y que al finalizar de mi intervención estaremos realizando el espacio para despejar cualquier duda o inquietud que ustedes tengan referente a la información que les he suministrado el día de hoy. En base a la información ya entregada, pues vamos a iniciar. Con la charla. Entonces, bueno, la charla realmente tiene como propósito que los aprendices que están por finalizar su formación lectiva, aunque también tenemos invitados en sala que ya finalizaron su formación y que aún no han identificado la alternativa que van a seleccionar para el desarrollo de su etapa productiva, pues puedan despejar esas dudas, puedan conocer un poco las diferentes alternativas y de esa manera pues culminar satisfactoriamente con ese proceso formativo que ustedes iniciaron. Como les dije al inicio, mi nombre es Lina Paola Tamayo Pérez, soy la instructora líder vocera de etapa productiva de la formación titulada virtual y de la misma manera, como les dije anteriormente, para las reglas del comportamiento de esta charla les voy a solicitar a quienes están ingresando en este momento en la sala que silenciemos nuestros micrófonos y que no activemos nuestra cámara, para respetar, pues obviamente ya la intervención que hemos realizado. Al finalizar, pues daremos un espacio para despejar cualquier duda o inquietud. De la misma manera, les comparto mis datos a quienes están aquí conectaditos para que por favor le tomen un screenshot, un pantallazo o tomen nota de mi correo o el correo de Diana Alicia de Alfonso Ríos, que es la persona que lidera el tema de contrato de aprendizaje en el centro de formación, para que ustedes puedan también comunicarse con nosotros a través del correo electrónico ante cualquier solicitud o duda que tengan. En mi caso, Lina Paola Tamayo Pérez, pueden referenciar cualquier duda que tenga que ver con las alternativas de vínculo laboral, proyecto productivo, pasantía, monitoría. Y en el caso de Diana Alicia de Alfonso Ríos, es la persona que lidera el contrato de aprendizaje. Ella pues desafortunadamente no puede acompañarnos en la charla el día de hoy. Yo les daré los lineamientos generales referente a contrato de aprendizaje, pero cualquier duda o solicitud referente al aplicativo lo pueden hacer directamente con ella a través del correo. Voy a darle a admitir a 2 personas que están en sala. Ven un segundo, por favor, y continuamos. Listo. Bueno, nuestro propósito y finalidad de estas charlas es poder despejar esos interrogantes que tenemos como aprendices y que son muy comunes
ya sea cuando vamos a finalizar, estamos muy prontos a iniciar esta etapa productiva, o aún ya finalizados y que estamos en este proceso y que no sabemos qué hacer y queremos hacer nuestra etapa productiva. ¿Cuáles son esos interrogantes que vamos a despejar? ¿Qué es la etapa productiva? ¿Cuáles son nuestros derechos y deberes durante este proceso? ¿Cuáles son los requisitos que yo debo cumplir para poder hacer la etapa productiva? ¿Cuáles son las diferentes modalidades o alternativas que ustedes como aprendices tienen para poder realizar la etapa productiva? ¿Qué deben hacer para iniciar? ¿A quién deben acudir cuando necesitan notificar algo, resolver alguna duda? ¿Qué van a presentar durante el proceso de la etapa productiva? Duración, que deben presentar para finalizar y terminar satisfactoriamente su etapa productiva y cómo es el proceso de seguimiento. ¿Qué es la etapa productiva? La etapa productiva de la formación SENA es aquella a través de la cual ustedes como aprendices pueden complementar y aplicar las diferentes destrezas, competencias, conocimientos que ustedes han adquirido a través del programa de formación. Yo creo que como instructora y también como aprendiz que ha sido del SENA durante mucho tiempo, uno de los plus que tiene esta formación, cuando hablamos de la formación integral del SENA, es que precisamente buscamos que nuestros aprendices no solamente adquieran un conocimiento teórico acerca de un programa, de una formación o de unas competencias técnicas alineadas precisamente a ese perfil profesional por el cual me estoy desarrollando o me estoy formando, sino que también podamos llegar a ese sector productivo y enfrentar esa resolución de problemas que se dan en el día a día y en la cotidianidad a través de una labor. La etapa productiva busca que ustedes como aprendices logren enrolarse precisamente en ese sector productivo y conocer esas situaciones y tener la capacidad de solucionar, la capacidad de resolver, la capacidad de responder precisamente a esas exigencias que tiene el entorno productivo. Eso es lo que busca la etapa productiva. Entonces es muy clave que nosotros como aprendices tengamos en cuenta que lo que busca la etapa productiva es que yo ponga en práctica lo que me estoy formando o en lo que estoy formando y en las competencias que estoy adquiriendo a través de mi programa de formación. ¿Y por qué les digo que esta información es clave? Porque muchas veces buscamos alternativas que no tienen nada que ver con la formación que yo hice. Les agradezco por favor a quienes están ingresando en sala apagar el micrófono para continuar, que tengo por ahí un micrófono encendido. Muchas gracias. Denme un segundito, vamos a silenciar acá el micrófono que tenemos activo de Jesús David. Ok, gracias. Entonces, ese es el objetivo de esta etapa productiva, o sea, que podamos aprender esos conocimientos que hemos adquirido a través de la formación lectiva. La etapa productiva no es homologable. ¿Eso qué quiere decir? Eso qué quiere decir que ustedes aprendices para poder culminar con su proceso de certificación y de titulación de su programa técnico o tecnológico, debemos realizar la etapa productiva. Es un requisito de certificación y tiene un tiempo máximo para desarrollar, es decir, para registrarse, realizarse y finalizarse de 24 meses una vez se ha finalizado la etapa lectiva. Esto representa que si ustedes, por ejemplo, finalizan el día de hoy, a partir de hoy cuentan 2 años para poder hacer todo el proceso. La etapa productiva tiene una duración de 6 meses, tenemos que cumplir con unos requisitos que es el registro o la solicitud de aval a coordinación académica, el desarrollo de esa etapa productiva y aparte pues culminar con los documentos que requiere coordinación misional para mi proceso de certificación. Entonces para que tengamos en cuenta que esta línea de tiempo de 24 meses es todo el proceso integral desde el registro, el desarrollo, finalización y certificación. ¿Cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos en la etapa productiva? Todos los derechos y deberes se encuentran contemplados en el reglamento del aprendiz, que es el acuerdo 0007 del 2012. Es importante también que como aprendices tengamos en cuenta que independientemente de la alternativa o modalidad de etapa productiva que desarrollemos, estamos aún alineados en un proceso de formación, es decir, yo aún estoy en formación en esa empresa y también tengo unos deberes como también tengo unos derechos. Y resaltamos esta información porque muchas veces los aprendices olvidamos ese deber que tenemos y podemos tener
algunas situaciones que nos impidan culminar de pronto con esa etapa productiva. Por favor, a los aprendices que están en sala, les agradezco silenciar el micrófono. Tenemos a Cristian Jair con el micrófono activo. Estemos muy pendientes de no activarlo. Al finalizar, tendremos el espacio para poder aclarar cualquier duda o inquietud. Qué pena, quisiera intervenir. Si tú quieres, yo me ofrezco como moderador, si quieres, para ayudarte a silenciar los micrófonos que vayan entrando para que tú puedas dar la charla de una manera mucho más fluida, si quieres. Te agradezco, Andrei. Dame un segundito. Te doy acceso para que me puedas ayudar, porque sí tengo también para que puedas hacer de moderador, pero déjame ver si te puedo encontrar. Estoy como al principio. Sí. Espera un segundo porque no me está dejando. No, André, no me deja. No sé, está muy lento y no me deja abrir las opciones de la reunión. Déjame, Bueno, ya vale. Continuamos y cualquier cosa, Vale. porque se pone muy lenta cuando se conectan varios. Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos contemplados en ese reglamento del aprendiz? Entonces, dentro de esos derechos que ustedes tienen en el capítulo 2, en el artículo 7, se encuentra el numeral 13, que es recibir información acerca de las diferentes opciones que tienen para desarrollar la etapa productiva. Por eso, desde el centro y desde la coordinación académica, realizamos estas charlas de sensibilización junto con el equipo de instructores que hacemos parte de este proceso. El objetivo es que nuestros aprendices conozcan obviamente las diferentes alternativas, aunque ustedes como aprendices tienen otros canales, como es el canal de YouTube, la comunidad de aprendices, donde pueden acceder, conocer videos tutoriales de las diferentes alternativas. Nosotros estamos realizando la charla, como les dije al inicio de mi intervención, más o menos cada mes, y el objetivo es que los aprendices que se encuentran en formación por finalizar o aún en etapa productiva sin definir, pues puedan tener esta información que requieren para registrar su etapa productiva. También se encuentra el numeral 14, que es recibir esa asesoría durante el proceso de formación. Como les dije en este caso, durante la vigencia 2023, yo soy la persona encargada como de recepcionar las solicitudes de aval para las alternativas de vinculación laboral, pasantía, proyecto productivo, monitoría. Y en el caso de Diana Alicia Alfonso Ríos, que al finalizar nuevamente les compartiré los datos, es la persona encargada de recepcionar cualquier duda que tengan referente al contrato de aprendizaje. También tenemos unos deberes que se encuentran contemplados en el capítulo 3 del artículo 9. En el numeral 1, pues ustedes como aprendices, aún en el desarrollo de etapa productiva, tienen que cumplir con todas las actividades que son propias del proceso de aprendizaje. Y para mí es importante resaltar esta palabra. El aprendiz que está en la etapa productiva está en un proceso de formación, aún están en un proceso de formación. El propósito es aprender, fortalecer esos conocimientos, pero que también como aprendices recordemos que tenemos un compromiso con nosotros mismos y con esta comunidad y necesitamos ese compromiso al 100% en el desarrollo de su etapa productiva. Entonces, aún en esa empresa que me está abriendo las puertas para hacer la etapa productiva, pues el propósito es cumplir con esa misión y con los, digamos, funciones o actividades que hayan sido establecidas por la compañía. El numeral 6, pues que lo que tiene que ver con el trámite de la consecución de contrato de aprendizaje o cualquiera de las otras alternativas es liderado directamente por el aprendiz. Es decir, ustedes son quienes se encargan de hacer la consecución de la etapa productiva, de poder conseguir la etapa
No se te escucha. Profe Lina, buenas noches. Si estás hablando, estás muteada, no te estamos escuchando. Hola, buenas noches. Qué pena con ustedes, Profe, pero yo como estoy escucho, pero escucho muy lejos, se escucha estoy muy lejos. compartiendo pantalla, no me había dado cuenta que tenía el micrófono en silencio. Alguien de pronto me silencié sin darme cuenta. Bueno, vamos a repetir esta parte. Discúlpenme, por favor, por la situación presentada. Entonces, dentro de los derechos que tenemos, vamos a repetirlo muy rápidamente. Tenemos obviamente el que ustedes como aprendices puedan recibir la información oportuna de las diferentes alternativas. Por eso nosotros hacemos las diferentes charlas. Como ustedes como aprendices también tienen acceso a los diferentes canales como la comunidad de aprendices, el canal de YouTube, para que puedan conocer esas alternativas de etapa productiva. Nuestras charlas desde la coordinación académica se han realizado mensualmente con los aprendices que están por finalizar, tomando como apoyo a los instructores voceros de ficha para que ustedes conozcan el día en que lo estamos realizando y la invitación, por supuesto, para que puedan participar de estos espacios. Dentro de los deberes que tenemos es que los aprendices que están en etapa productiva, pues también deben cumplir con esas actividades que son propias de ese proceso de aprendizaje. Les decía que a mí me parece importante resaltar esa palabra proceso de aprendizaje, porque así ustedes estén en la etapa productiva, es un proceso que busca fortalecer ese aprendizaje y esa formación que están haciendo a través de sus programas. Entonces, aún estamos alineados a cumplir con esas actividades y si no cumplimos con esas actividades, pues no se podrá evaluar ese resultado de aprendizaje que es el último que nos queda de etapa productiva. También dentro de esos deberes de capítulo 3, artículo 9, se encuentra que el trámite de la consecución, ya sea de contrato de aprendizaje o cualquiera de las otras alternativas, debe ser realizado directamente por el aprendiz. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes son responsables de encontrar dónde desarrollar la etapa productiva y de notificar al centro de formación que ustedes ya iniciaron cumplir con los requisitos y solicitud de aval a coordinación académica para que se les asigne el instructor de seguimiento. También dentro de esos deberes se encuentra asistir a esas reuniones que como instructores de seguimiento desarrollamos, que son 3 momentos, y es obligatorio tanto para la empresa como para el aprendiz asistir a esas reuniones y aplicaciones de seguimiento de etapa productiva. En el caso de los aprendices virtuales, es importante resaltar que si la empresa solicita que el aprendiz tenga uniforme, este deberá adquirirlo y tener el uniforme de acuerdo a la empresa patrocinadora que lo exija. ¿Cuáles son los requisitos que ustedes deben cumplir para iniciar la etapa productiva? Entonces, quienes están en este momento por finalizar la formación lectiva, que sé que son varios que se encuentran invitados el día de hoy, pues deben tener en cuenta que deben cumplir con todos esos resultados de aprendizaje que forman parte de esa formación lectiva. Entonces deben tener el 100% de esos resultados de aprendizaje evaluados. Si su programa de formación tiene en total 70 resultados de aprendizaje, 69 deben estar 100% aprobados, solamente les queda un resultado pendiente por evaluar, que es el correspondiente al resultado de etapa productiva. También debemos tener en cuenta que para cumplir con esos requisitos es estar dentro de esa línea del tiempo que son los 24 meses una vez finalizada la formación lectiva y que esos 24 meses pues incluye el inicio, el desarrollo, la finalización de la etapa productiva y el trámite de su certificación. Para las alternativas de pasantía, proyecto productivo, monitoría, ustedes deben estar activos en el régimen de salud, ya sea de manera contributiva o subsidiada, y en el caso de la pasantía, las empresas deben hacerse cargo del ARL.
Y por último, solicitar el registro y el aval a la coordinación académica. Entonces, si nosotros no solicitamos ese registro y el aval, pues el centro de formación no da por entendido que ustedes han iniciado con la etapa productiva y por eso no se les asignará pues en su momento un instructor que haga el acompañamiento a este proceso. Entonces, lo que les he mencionado hasta ahora es desde los requisitos, pues tener el 100% de los resultados de aprendizaje de la etapa lectiva aprobados en el aplicativo de Senasofía, estar dentro de esos tiempos permitidos, estar cobijados bajo un sistema de seguridad social, ya sea de manera contributiva o subsidiada, solicitar el aval en el caso de las alternativas como vínculo laboral, proyecto productivo, pasantía y monitoría, y por supuesto que tengamos presente que la alternativa que seleccionemos siempre busque fortalecer las competencias de este programa de formación, no que busquemos un contrato de aprendizaje que no tiene nada que ver con lo que yo me formé, porque este es el principal propósito de la etapa productiva. ¿Cuáles son las alternativas que ustedes tienen para desarrollar la etapa productiva? Las alternativas son la vinculación laboral, el contrato de aprendizaje, el proyecto productivo, la pasantía y la monitoría. Recuerden que en mi caso, soy la encargada como de recepcionar las solicitudes de aval por parte de las alternativas de vinculación laboral, proyecto productivo, pasantía y monitoría. Y en el caso de Diana Liceda Alfonso, que les estaré compartiendo nuevamente los datos al finalizar la sesión, encargada de contrato de aprendizaje. ¿Qué es la vinculación laboral? La vinculación laboral es la alternativa a través del cual el aprendiz en este momento se encuentra trabajando para una empresa a través de un contrato de trabajo, obviamente legal, frente al Estado colombiano, digámoslo así, donde yo estoy desarrollando un cargo, unas funciones que tienen que ver con este programa de formación. ¿Por qué les digo? Pues obviamente en un tema legal, porque independientemente del tipo de contrato o del tipo de vinculación que yo tenga, los aprendices deben aportar que se encuentran activos en el régimen de seguridad social, que la empresa me está pagando mi ARL, me está pagando mi EPS y que tengo una jornada de trabajo en la cual yo cumplo con unas funciones relacionadas con ese programa formativo. El aprendiz que seleccione la vinculación laboral, al igual que las demás alternativas, pues debe solicitar el aval a la coordinación académica. ¿Cómo solicito ese aval? Lo hacen a través de mi correo electrónico, en donde me solicitan los requisitos que deben pasar para registrar la vinculación laboral. Nosotros tenemos un formato que se llama formato solicitud de aval de vínculo laboral. El aprendiz aporta la EPS, la ARL, aporta una carta o una certificación laboral en donde también se especifiquen las funciones que desarrolla el aprendiz. Según el concepto 27626 del 2019, el aprendiz que tiene un vínculo laboral puede ser presentado posteriormente a la coordinación académica como etapa productiva y las actividades se centrarán precisamente en la empresa donde labora y donde desarrolla esas funciones. Es importante que tengamos en cuenta que la vinculación laboral es la única alternativa que permite que ustedes registren la etapa productiva de manera simultánea con la etapa lectiva, un trimestre antes de finalizar. Las demás no. Las demás me piden que yo ya haya finalizado mi etapa lectiva, como el contrato de aprendizaje se llama patrocinio, que es diferente. Pero en el caso del proyecto productivo, en el caso de pasantía y monitoría, sí debemos esperar a haber finalizado la etapa lectiva, solicitar el registro y posteriormente arrancar la productiva. Entonces, la vinculación laboral de alguna manera reconoce esa experiencia que ya tiene el aprendiz en el entorno productivo. Se puede registrar un trimestre antes, ¿sí? No antes de, como tal, iniciando el programa de formación, no, un trimestre antes. Es decir, si yo finalizo en diciembre, más o menos en septiembre, yo ya puedo solicitar a la coordinación académica el aval para la validación de mi vínculo laboral. También es importante que tengamos en cuenta que uno de los requisitos es tener ese 100% de los resultados de aprendizaje de la formación lectiva aprobados. ¿Cómo se maneja la vinculación laboral si el aprendiz registra un trimestre antes? Y obviamente un trimestre antes yo aún tendré actividades por desarrollar y resultados pendientes por evaluar.
En ese caso, lo que debemos hacer es que una vez finalicemos la formación lectiva, tengan todos los resultados aprobados y si no los tienen, pues el instructor que haga el acompañamiento de la etapa productiva no podrá evaluar ese resultado para el trámite de certificación. Vamos a hablar ahora de contrato de aprendizaje. Me hubiese gustado que Diana nos acompañara el día de hoy. Les voy a dar como los lineamientos generales, pero cualquier duda que tengamos adicional con respecto al aplicativo que es el SGBA, con la activación de usuarios y contraseña, pues podemos remitirlos directamente a ella. El contrato de aprendizaje es una de las alternativas que más reconocen nuestros aprendices, que más preferencia tienen por hacer. Se encuentra estipulada bajo la Ley 789 del 2002 en el artículo 30, donde nos habla de que el contrato de aprendizaje es una figura de contratación a través de la cual una persona natural recibe una formación teórica en una entidad autorizada con el patrocinio de una empresa, donde el aprendiz va a desarrollar actividades propias de su área y de su red de conocimiento. Y la empresa reconocerá un apoyo de sostenimiento que en ningún caso constituye salario. Es importante resaltar que el contrato de aprendizaje no es una vinculación laboral. El contrato de aprendizaje es un contrato de carácter formativo. El contrato de aprendizaje puede ser celebrado por personas mayores de 15 años, sin subordinación, por un plazo no mayor a 2 años, ajustados al programa de formación. Es un contrato formativo con exclusividad en las actividades propias de aprendizaje. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo desarrolle mi contrato de aprendizaje, pues obviamente las actividades que vaya a desarrollar sean propias a ese programa. No es un contrato laboral, el apoyo de sostenimiento no constituye salario, la empresa no paga prestaciones sociales porque no es una vinculación laboral. Y esta alternativa debe ejecutarse en Colombia. ¿Esto qué quiere decir? Que los aprendices radicados en el exterior pues no pueden realizarlo. En el caso del contrato de aprendizaje hay dos formas, ¿no? Entonces, inicié la formación lectiva. Yo puedo buscar un contrato de aprendizaje tan pronto inicie mi formación para quienes están aquí e iniciaron hace poco. Entonces, sí, señores, ustedes pueden buscar un contrato, que es lo que nosotros llamamos patrocinio. En el SENA lo conocemos cuando la empresa le paga al aprendiz para que se forme y para que estudie. En este caso, cuando se hace patrocinio en formación lectiva, la empresa solamente tiene que pagar el 50% del salario mínimo legal vigente y la EPS. Entonces, el aprendiz solamente va a formarse, va a adquirir como esa formación y una vez finalice la formación lectiva, ya arrancará la productiva con la empresa patrocinadora. En el caso ya de productiva, ¿cuál es la obligación de la empresa? La empresa paga la EPS, la ARL y el apoyo de sostenimiento que corresponde entre un 75% a un 100% del salario mínimo legal vigente. Es decir, que como mínimo debe pagarme el 75% del salario mínimo, pero hay empresas patrocinadoras que corresponden y pagan el 100%, que lo reconocen. El aprendiz, en el caso de la productiva, pues debe cumplir con el horario estipulado por la empresa. Nosotros como aprendices debemos acogernos a las políticas que tenga la empresa y esto es muy importante también resaltar, porque día a día como instructores conocemos casos donde los aprendices incumplen a esas políticas, incumplen como a los lineamientos que tiene la empresa y eso puede ser causal de suspensión del contrato. Si yo tengo alguna novedad o alguna situación, yo siempre debo reportar al centro de formación o al instructor que me esté haciendo el acompañamiento para que nosotros, pues obviamente, seamos ese canal y podamos buscar las soluciones pertinentes según sea el caso. Para que tengamos en cuenta más o menos cuánto es el valor, en el caso de lectiva corresponde a 580.000 el apoyo de sostenimiento y en el caso de productiva corresponde a 870.000. El apoyo de sostenimiento. Y esto se encuentra reglamentado en el Decreto Nacional 451 del 2008, donde habla de que el apoyo de sostenimiento de la fase práctica será diferente cuando la tasa de desempleo nacional sea menor de un 10%.
en caso en el cual sea equivalente al 100% de un salario. O sea que eso depende también de la tasa de desempleo, el tema del porcentaje que se reglamente del apoyo de sostenimiento versus el salario mínimo legal vigente. ¿Qué empresas pueden patrocinar? Entonces, las empresas que están obligadas, que es toda empresa que tenga un cargo de nómina mayor o igual a 15 trabajadores, es decir, que ellos deben cumplir con la contratación de aprendices para hacer lo que llamamos nosotros la cuota regulada, y las empresas voluntarias, que son aquellas empresas que tienen menos de 15 trabajadores, pero desean pues obviamente aportar en esa formación con nuestros aprendices. ¿Cuáles son las causales de suspensión? Entonces, ¿cuáles son esas causales? De pronto, vacaciones por parte del empleador. Cuando nosotros hablamos de suspensión es muy diferente a terminación o cancelación. La suspensión es cuando se hace, digamos, se toma un tiempo en el aplicativo por esas situaciones que se presentan y posteriormente puede llegar a ampliarse unos días el tema del contrato de aprendizaje. Entonces resulta que hay vacaciones por parte del empleador, se suspende 10 días. Entonces nuevamente se retoma una vez ingresemos de las vacaciones y esos 10 días se van a ver reflejados en la plataforma. En caso fortuito o de fuerza mayor, aquí es importante que tengamos en cuenta que toda ausencia cuando estamos desarrollando el contrato de aprendizaje debe ser justificable. Si una empresa dice, mire, el aprendiz tiene un caso de fuerza mayor, llamó, se presentó, tiene esta situación, nos presentó soportes, nos comentó, listo. Pero tengamos en cuenta siempre, no es que yo no fui hoy, nunca le comenté a la empresa, porque como les digo, tenemos casos donde muchos aprendices no llaman, no notifican, no se presentan, y eso puede ser causal de suspensión porque es abandono a ese contrato de aprendizaje. Entonces, siempre debemos tener claro cuál es esa política de la empresa en dado de que yo tenga una situación o fuerza mayor, a quién debo reportar y cómo manejarla. En el caso de la licencia de maternidad también es una causal de suspensión, que son 18 semanas, y de paternidad son 8 días calendario. Y en el caso de una incapacidad, como les mencionaba, siempre debe ser justificable. Entonces, si yo tengo una incapacidad, la incapacidad debe ser certificada por mi entidad promotora de salud. ¿Cuáles son las causales de terminación? Un contrato se puede terminar, sí se puede terminar. Se puede terminar por mutuo acuerdo, que es cuando ambas partes están de acuerdo a dar finalizado el contrato de aprendizaje. Se puede dar por finalizado de manera unilateral cuando hay un incumplimiento a las obligaciones por parte del aprendiz o inclusive por parte de la empresa, por faltas disciplinarias y por cancelación de matrícula. Entonces, tengamos en cuenta que si yo estoy precisamente en la ejecución de ese contrato de aprendizaje, debo ser muy cuidadoso de ese comportamiento, de esas actitudes, de esos compromisos que tengamos dentro de esa empresa. Al cumplir mi horario, al cumplir con mis funciones, al cumplir siempre bajo un entorno de respeto con mis compañeros, que pues de alguna manera pues hacen parte de esa cotidianidad en el desarrollo de mi contrato de aprendizaje. Que si hay alguna situación que yo quiera manifestar o que yo quiera dar a conocer, pues que ese apoyo sea mi instructor de seguimiento. Entonces, tengamos en cuenta porque el contrato de aprendizaje solamente podemos desarrollar uno, a no ser que exista una cadena de formación. Entonces, si yo hago un contrato y hay una terminación o hay una falta grave, puede ser una cancelación de matrícula. Pero si hay una terminación, puede que yo ya no vaya a volver a hacer un segundo contrato de aprendizaje, sino que tendré que buscar otra alternativa para poder cumplir con la etapa productiva. Precisamente dando respuesta como a esa situación de un segundo contrato o a qué se refiere con cadena de formación. Entonces, la cadena de formación pues es la única alternativa a través del cual ustedes como aprendices, después de haber obtenido un patrocinio en otro programa de formación, pueden acceder a un segundo contrato. ¿Qué requisitos yo debo cumplir para saber si puedo o no, si cumplo o no con esa cadena de formación? Entonces, que el nivel de formación sea ascendente, es decir, de un técnico a tecnólogo, lo que nosotros llamamos un nivel superior. Que haya... Hola. Sí. Que para interrumpir, es que me leo por el chat que hay estudiantes que quieren ingresar para ver si por favor les regalas autorización. Tranquilo, Andrei, te agradezco mucho el apoyo porque como comparto pantalla, no me ha llegado ninguna notificación de sala, pero ya le vamos a verificar. Mira, no tengo en este momento a nadie
solicitando acceso. Es que una compañera por el chat de Voceros Virtuales, Lauris, me comentó que habían unos compañeros que no podían ingresar. Pues yo dije que le iba a comentar, pero pues no, pues como simplemente paso el mensaje. Sí, Vale, esperemos a ver si se reactiva nuevamente la solicitud para darle acceso. Bueno, entonces, en el caso de que estoy en la línea de conocimiento, es decir, si yo hago un técnico, por ejemplo, en asistencia administrativa, y quiero hacer un segundo contrato, pues para poder tener esa cadena de formación debe ser ya una tecnología en gestión administrativa. Entonces, para que tengamos en cuenta que la cadena de formación es ascendente, es decir, un nivel superior y que debe formar parte de la misma red de conocimiento. Es un ejemplo, resulta que yo me hice un técnico en comercio exterior, pero voy a hacer en este momento una tecnología en análisis y desarrollo de software. No hay línea de formación, entonces no podría hacer un segundo contrato de aprendizaje. Bueno, esto es más o menos como la información que tengo de manera general, pero también me parece importante que sepamos que una vez nosotros firmamos o formalizamos el contrato de aprendizaje con esa empresa patrocinadora, un mes después se me asigna el instructor de seguimiento. Es decir, si yo o la empresa registra ese contrato, porque quien registra el contrato es la empresa, entonces si la empresa registra el contrato de aprendizaje en el mes de noviembre, en el mes de diciembre se me estará asignando el instructor de seguimiento. También cuando se hace el registro en patrocinio de electiva, les hago una recomendación importante y es estar muy pendiente porque el registro queda en ese mes. Entonces resulta que yo logré conseguir una empresa patrocinadora en el mes de septiembre, a mí me reporta Diana, los aprendices que registraron o que se les registró contrato en el mes de septiembre, pero resulta que el aprendiz apenas arranca la productiva como tal en la empresa en diciembre. Entonces, estar muy atentos porque como nos registran en septiembre, nosotros hacemos como la observación de pendiente asignar instructor. Entonces, es importante que estemos atentos, que si veo que no se me asigna, ya llevo un mes o más de un mes y medio de haber iniciado y aún no tengo instructor, escribir ya sea a la coordinación académica o al vocero que en ese momento esté apoyando con el tema de etapa productiva. Otra alternativa es el proyecto productivo y esta es una invitación muy especial a los aprendices que están en sala que sé que iniciaron formación hace poco. El proyecto productivo es una de las alternativas que estamos buscando potencializar en el centro de formación, porque es una alternativa que también nos permite de alguna manera fortalecer esas competencias a través de la creatividad y a través del fortalecimiento de una idea, ya sea en el sector empresarial o ya sea desde la parte de la investigación. Entonces, el proyecto productivo les permite a ustedes como aprendices realizar su etapa productiva a través de la definición de una idea de negocio o de una idea que tenga que ver con la investigación o vigilancia tecnológica. Lo importante es que esa idea, ya sea a través de la parte empresarial o a través de la parte de investigación, me permita aplicar los conocimientos y destrezas y las competencias de mi programa de formación. Entonces, nosotros como centro de formación identificamos esas ideas, digamos de alguna manera, analizamos la idea o la propuesta que nos está haciendo el aprendiz para solicitar el aval a la coordinación académica y se asignará un instructor expertise de área, un acompañamiento también con un instructor en la etapa productiva. Desde los centros, por ejemplo, en el 2023, el Centro Agroturístico fue una de las sedes y de los centros que pudo desarrollar la prueba piloto del enfoque I+I+I, que es relacionado al enfoque de investigación, que normalmente se hacen convocatorias en este tipo de proyecto o en esta modalidad de proyecto a nivel nacional. Es decir, los aprendices de todos los centros de formación a nivel nacional se postulan cuando el equipo ejecutor de la formación hace la convocatoria. Lo que se busca es que ahora esta parte de investigación también la podamos fortalecer directamente desde los centros y podamos tener un mayor impacto a nuestros aprendices que quieren hacer la alternativa de proyecto porque de pronto no pueden hacer un contrato o la vinculación laboral que tienen actualmente no tiene nada que ver con su formación. Entonces, el proyecto productivo es una muy buena alternativa.
En el caso de estas convocatorias, estaremos por iniciar en la vigencia 2024, más o menos en febrero. Ya vamos a iniciar el proceso de divulgación para que los aprendices de pronto vayan buscando ideas que tengan que ver con esa formación, ya sea en el enfoque empresarial y con mayor potencialización en el caso de la investigación. El proyecto productivo puede ser desde 3 enfoques. La primera, si yo ya tengo una empresa constituida, en el caso del proyecto productivo a un enfoque empresarial, que busca fortalecer ideas de emprendimiento, de negocios, de productos o servicios. Entonces, puede que yo ya tenga la empresa constituida, puede que yo la quiera constituir, es decir, yo ya tengo una idea, la tengo focalizada, sé de qué se va a tratar mi empresa, cuál va a ser su nombre, o simplemente es una idea o es un plan de negocios que yo quiero formular. O en el caso de la investigación, pues en el enfoque I+I, que es el enfoque de investigación, pues lo que buscamos es fortalecer una idea que vaya muy alineado a la vigilancia tecnológica, a ideas de innovación y de tecnología. El proyecto productivo, el aprendiz que quiera hacer proyecto productivo en el caso del enfoque empresarial, lo que se busca es que el aprendiz pueda formular un plan de negocios, que más adelante ese plan de negocios se haga realidad, porque nosotros como instructores queremos motivar a que nuestros aprendices emprendan y crean en esas ideas de negocio que tienen y lo hagan una realidad, que crean en esos emprendimientos. Entonces, a través de ese plan de negocios, yo lo que hago es formular una viabilidad técnica y económica y por qué no dar a conocer más adelante como aprendiz en esos centros de emprendimiento mi negocio o mi idea de producto o servicio. En el caso del enfoque de investigación y I+I, obviamente tenemos proyectos muy interesantes. Este año tuvimos la oportunidad de que 2 de nuestros aprendices inclusive fueran a ponencias a otras instituciones porque su proyecto de investigación tuvo un enfoque de lo que tiene que ver con energías renovables y fue muy interesante y tuvo una muy buena recepción. Entonces, que podamos también, ¿por qué no?, potencializar a través de esas ideas innovadoras, crear soluciones a problemáticas que se puedan presentar en la cotidianidad o en el entorno. En el caso de los proyectos productivos, ¿qué debo hacer? En el caso del enfoque empresarial, el aprendiz simplemente solicita el aval, pueden solicitarlo a mi correo electrónico, diligencian un formulario donde van a dar a conocer cuál es la idea de ese emprendimiento y posteriormente se le hace la asignación. En el caso del proyecto, el centro de formación sí hace la afiliación de la ARL a los aprendices porque está cobijado en el decreto 055 y posteriormente se haga el trámite de afiliación, ya se le asigna al instructor experto de área y el instructor de seguimiento de etapa productiva. En el caso de los aprendices que quieran participar en el enfoque I+I o en el enfoque IDI, pues estar muy atento a las convocatorias que estemos realizando desde el centro, en nuestro blog o en los anuncios de su ficha. Aquí podemos ver un poco como la estructura. Entonces, el proyecto productivo hay 2 enfoques. Está el enfoque empresarial, que es el que les manifestaba yo, a través del cual el aprendiz hace la formulación de un plan de negocio o un proyecto empresarial, donde el aprendiz va a entregar un producto mínimo viable. ¿Eso qué quiere decir? Ese plan de negocios de viabilidad técnica y económica. En el caso del otro enfoque, que es el proyecto I+I o IDI, que tiene que ver con la vigilancia tecnológica, el aprendiz lo que entrega al finalizar es un pequeño prototipo. Tenemos a veces mucho temor con el tema de la investigación. Queremos potencializar la red de semilleros en el centro, buscamos que también nuestros instructores voceros pues identifiquen esas ideas que nuestros aprendices de pronto nos dan a conocer en la formación para que apliquen esta parte de vigilancia tecnológica. Van a tener el acompañamiento de un facilitador que es experto en la parte de investigación, que los va a direccionar sobre la base de datos, la investigación científica que se requiera precisamente para soportar ese prototipo. Cuando nosotros aportamos un prototipo, ¿a qué nos referimos? Porque también es una idea que ustedes pueden tener. Por ejemplo, una idea que tuvimos es la exportación para los aprendices de negociación internacional, la exportación de habas secas que van empacadas al vacío. Entonces, al finalizar el prototipo, lo que entregamos fue una idea de esa máquina que se ha seleccionado,
para el empaque al vacío, que obviamente cumpla con las características técnicas que requiere el producto. En el caso del producto mínimo viable, en el enfoque empresarial, lo que hace el aprendiz es entregar la formulación de su plan de negocios en un Excel, donde van a conocer su idea, los costos que se requieren para su inversión, aparte obviamente de un proyecto escrito, donde damos una justificación, abordamos una problemática y unos objetivos. Otra de las alternativas que tenemos es la pasantía, y a mí me gusta llamar la pasantía como una alternativa muy flexible porque yo puedo trabajar o pactar, digamos, de alguna manera hacer la pasantía con una empresa por horas. Los diseños curriculares ahorita vienen, ya les voy a mostrar la estructura, los anteriores en programas como ATSI, logística, negociación internacional, tenían que cumplir 880 horas o 6 meses, es decir, que yo puedo pactar con la empresa unas horas para hacer esa pasantía hasta cumplir las 880 horas. ¿Cuáles son las diferentes alternativas de la pasantía? Está el apoyo a unidad productiva familiar, que es un emprendimiento, obviamente, que esa unidad productiva pues me pueda certificar mi pasantía y que independientemente de la actividad económica que haga esa unidad productiva, pues me permita acoplar esos conocimientos del programa de formación. Entonces vamos a seguir un ejemplo con la imagen, una panadería. Resulta que mi tío, mi tía, un familiar cercano, tiene un negocio, está legalmente constituido, tiene su RUT. Yo le voy a decir a esa persona, mire, tengo que hacer mi etapa productiva, yo soy aprendiz de gestión logística o de gestión integral de transporte. ¿Qué le parece si yo le ayudo a estructurar todo lo que tiene que ver con la trazabilidad de sus envíos o la programación de la flota de los envíos de su producto a nivel local, por ejemplo, ¿sí? Otra forma es trabajar o hacer la pasantía a través de instituciones de orden nacional o territorial o ONG, que son entidades sin ánimo de lucro. Hay convocatorias que inclusive hace el Ministerio de Trabajo, que es con el Estado Joven, donde los aprendices pueden desarrollar esa etapa productiva y pues hacerlo a través del Ministerio con Estado Joven. Siempre y cuando tengamos en cuenta que esas plazas o convocatorias o que en esas entidades de orden nacional o territorial como alcaldías y demás, pues yo ponga en práctica lo que he aprendido. Por eso les decía que esto es muy clave. O asesorías a pymes. En la pasantía es un acuerdo voluntario. Yo lo que hago es concertar con esa empresa las actividades que voy a desarrollar durante la etapa, el tiempo, el horario, dónde va a ser la ejecución de esas actividades, si va a ser presencial, si va a ser híbrido. Tenemos muchos aprendices que lo hacen también virtual. ¿Qué se requiere en ese documento? Que se pacte donde esté el plazo de realización, cuáles son las funciones que yo voy a desarrollar, cuáles son los entregables, es decir, yo qué debo entregar para cobijar esas actividades, quién es el supervisor responsable del aprendiz, y dentro de los requisitos que tiene la pasantía es que la empresa o la unidad productiva asuma el pago de la ARL. En el caso de la EPS, puede ser la que tenga activa el aprendiz, ya sea de manera subsidiada o contributiva, ya sea cotizante o beneficiario. En el caso de que nosotros optemos por la pasantía, también pues obviamente debemos solicitar el aval a la coordinación académica. Me pueden solicitar el formato que nosotros tenemos de acuerdo de voluntades, aunque hay empresas que tienen sus propios formatos, y lo que solicitamos obviamente es que dentro de ese formato pues esté ya la información que les mencioné anteriormente, que estén los datos completos del aprendiz, el lugar donde yo voy a estar, cuáles son mis funciones, horarios, días que yo voy a asistir, para poder hacer como el cumplimiento de que todo lo que se pacte pues esté precisamente en pro de responder a ese compromiso y que estemos cobijados en la ARL bajo el decreto 055 del 2015. La otra alternativa es la monitoría. Muchas veces decimos que la monitoría no aplica a la virtualidad, pero sí aplica a la virtualidad. ¿Cuál es la característica que tiene la monitoría? Que son convocatorias que hacen muchas veces los centros de formación, pero que se requieren una presencialidad. Entonces, en el caso de la monitoría, al igual que en la pasantía, no hay apoyo de sostenimiento. La única que tiene apoyo de sostenimiento es el contrato de aprendizaje. En el caso de la pasantía, si la empresa quiere
pagar un apoyo de sostenimiento lo puede hacer de carácter voluntario. Tenemos empresas que dan apoyos de sostenimiento a los aprendices. En el caso de la monitoría, pues no hay un apoyo de sostenimiento. El aprendiz debe cumplir con los requisitos, obviamente, de tener sus competencias aprobadas de la formación lectiva, que esa monitoría, obviamente, y esas actividades, pues tengan una relación con la formación y con las competencias del programa. El centro de formación es el que define cuáles son las actividades que va a desarrollar durante la monitoría. También hay monitorías que hace directamente el bienestar del aprendiz, y si desde el bienestar del aprendiz y la coordinación se da aval de que el aprendiz pueda hacer la monitoría, pues obviamente aplicaría como etapa productiva. Entonces, por eso es importante que uno muchas veces les diga no es que no aplique, sino que esas convocatorias son presenciales, y en el caso de los aprendices virtuales, pues nosotros tenemos aprendices que se encuentran ubicados en diferentes partes del país. Listo, aprendices. ¿Qué debo hacer para iniciar mi etapa productiva? Pues como ya lo mencioné, en cada una de las alternativas, menos en contrato de aprendizaje, porque el contrato de aprendizaje todo se hace a través del SGBA, pero las alternativas de vinculación laboral, pasantía, proyecto productivo y monitoría, pues yo le debo solicitar a la coordinación académica el aval, y en ese aval pues se hace el registro de esa alternativa. Comunicar obviamente todos mis datos, mi nombre completo, mi número de documento de identidad, mi ficha, mi programa, y en los correos pues solicitar los documentos. Por favor, en el cuerpo del correo, a veces me escriben en el asunto y como es muy largo, pues el asunto solamente toma como la primera parte. Solicitar también, esto es muy importante, que hemos venido trabajando con los instructores voceros. Dentro de los requisitos que tiene ahorita el SENA, es que los aprendices que están en la formación lectiva, 2 meses antes de finalizar su formación, ya tengan el registro de la alternativa en el aplicativo de Senasofía. Entonces, deben solicitarle siempre al instructor vocero el formato de selección de alternativa productiva. Nosotros hacemos el registro. Eso no quiere decir que sea la única. Resulta que yo seleccioné contrato de aprendizaje, pero no encontré contrato, logré encontrar una pasantía, podemos cambiarla. Cuando ustedes soliciten el aval, pues nosotros hacemos nuevamente el preregistro en el aplicativo de Senasofía. Y es importante que tengamos en cuenta que si no contamos con el aval de la coordinación, pues no se va a oficializar el inicio de esa etapa productiva, o sea, no se hace el reconocimiento. Tenemos casos de que muchas veces el aprendiz o los aprendices nos dicen, no, yo ya la realicé, ya la terminé, ¿por qué no me la van a evaluar? Pero no se hizo el seguimiento, no hubo el acompañamiento, no se aplicaron los 3 momentos que debemos hacer los instructores. Entonces, es difícil uno entrar a evaluar algo que tú no pudiste corroborar y verificar que el aprendiz realizó. ¿A quién debo acudir para notificar, para resolver cualquier duda que tenga referente a mi etapa productiva? Nuestros instructores voceros y técnicos, que creo que vi 2 compañeros míos en la parte de vocería, pues son nuestro primer canal de comunicación. Si tenemos alguna duda, consultémosle al instructor vocero. En el caso del centro de formación, pues ustedes también pueden consultar directamente a la coordinación académica. En el blog del centro van a encontrar el correo del coordinador. Cualquier duda pueden referenciarla, aunque al finalizar con mucho gusto les comparto el correo de coordinador académico. Y en el caso de esta vigencia, como les decía, pues en mi caso pueden preguntarme vinculación laboral, pasantía, monitoría, proyecto productivo, y a Diana Liceda Alfonso cualquier duda referente a contrato de aprendizaje. Una vez ustedes solicitan el aval a la coordinación académica, se hace la verificación de los datos, competencias, de todos los documentos que han anexado los aprendices, se le hace la asignación del instructor de seguimiento de etapa productiva. ¿Qué deben hacer los aprendices que están en etapa productiva? Los aprendices realizan 12 bitácoras, que es un formato en Excel que ahorita les voy a mostrar, a través del cual el aprendiz detalla las actividades que desarrollan la empresa. En total, el aprendiz tiene que entregar 12 bitácoras. Cada bitácora se hace quincenalmente, es decir, 2 bitácoras por mes. Son 6 meses de etapa productiva. Al finalizar, tenemos las 12 bitácoras. Y está el formato 023, que es el formato de planeación, seguimiento y evaluación de etapa productiva, que es aplicado por los instructores en las reuniones que hacemos con el ente coformador, que está relacionado con el aprendiz, el supervisor y el instructor, y lo aplicamos en esas reuniones que concertamos
con la empresa y con los aprendices, que normalmente realizamos de manera virtual o remota, aunque si está obviamente en la región donde nosotros estamos, también podemos hacerla presencial. ¿Qué presento durante el desarrollo de la etapa productiva? Es decir, para que un instructor me pueda evaluar la etapa productiva que debo cumplir. Debo cumplir con esas 12 bitácoras, debo cumplir pues obviamente con el espacio para que me puedan aplicar el formato 023 durante los 3 momentos y cumplir con el tiempo de la duración del programa, que son los 6 meses de etapa productiva. En el caso de horas, para las pasantías en los diseños curriculares nuevos, el técnico son 672 horas y la tecnología son 864 horas. ¿Cómo puedo verificar el diseño curricular de mi programa? Ustedes cuando ingresan a Territorium en el LMS, hay una parte donde se llama información del programa. En la información del programa está el diseño curricular y en el diseño curricular van a encontrar las horas. Cuando el aprendiz ejecuta la etapa productiva y no ha cumplido con ese tiempo faltante, por ejemplo, inicié una pasantía pero no la pude terminar porque hubo una finalización voluntaria por la empresa, ejemplo, o inicié un contrato de aprendizaje y hubo una suspensión, si no hubo alguna sanción por parte de coordinación, puedo buscar otra alternativa, puede ser una vinculación laboral, puedo hacer un proyecto productivo, pero lo importante es cumplir con el tiempo de realización y de desarrollo, que son los 6 meses. O las horas. Al finalizar, pues voy a cumplir, obviamente, con los documentos para finalizar mi titulación o mi certificación. Y esto es muy importante. Los programas técnicos y tecnológicos presentan los mismos documentos. La diferencia de la tecnología a la técnica tiene que ver con las pruebas TIT. Si usted es aprendiz de un programa tecnológico, debemos presentar pruebas TIT. Las pruebas TIT son un requisito para poder continuar con mi trámite de certificación. Y es importante también resaltar que no es un requisito del SENA, es un requisito a nivel nacional por parte del Ministerio que todos los estudiantes de programas de formación tecnológicas y profesionales deben presentar estas pruebas. Entonces, si no las han presentado, si aún no han iniciado con ese proceso, estemos muy atentos a ese preregistro que hace el SENA para que yo la pueda presentar. Entonces, al finalizar, ¿qué nos solicita coordinación misional? Coordinación misional, una vez el instructor ha evaluado la etapa productiva, porque el aprendiz ha cumplido con el tiempo, con las bitácoras, con las reuniones, lo que hace para aportar el aprendiz es un paz y salvo, su documento de identidad, el registro de inscripción en la Agencia Pública de Empleo APSENA. Si aún no lo tienen, vayan haciéndolo también, que es una muy buena fuente para poder buscar también oportunidades laborales. Y también debemos suministrar el paz y salvo que nos da el instructor de seguimiento de etapa productiva y la certificación de la empresa donde yo realicé mi etapa productiva. Si es una vinculación laboral, pues la misma certificación que yo adjunté para el aval. Si es un contrato de aprendizaje, la empresa debe certificarme el desarrollo de la etapa productiva y las funciones que desarrollé. Si es un proyecto productivo, desde el centro de formación se le suministra un acta de sustentación de proyecto. Y en la monitoría también se certifica desde el centro. En el caso de la tecnología, por último, las pruebas TIT. Entonces, técnicos son 4 documentos, tecnología son 5 documentos, que al finalizar la diferencia es el certificado de asistencia o los resultados de las pruebas TIT. Ya después ustedes nos pasan a coordinación los documentos, nosotros iniciamos el trámite de recolección de firmas y ya posteriormente el aprendiz podrá descargar su titulación. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora son las 5 alternativas, que son la vinculación laboral, la pasantía, la monitoría del proyecto productivo y el contrato de aprendizaje. Debo tener mi alternativa registrada 2 meses antes de finalizar la lectiva. Estemos muy atentos a ese formato. Si el instructor no lo tiene, me lo pueden solicitar y yo se los comparto. Recuerden que independientemente de la alternativa, pues hay que solicitar el aval a la coordinación académica, a diferencia del contrato de aprendizaje, que eso sí lo hacemos directamente en el aplicativo del SGBA o en la plataforma. ¿Qué documentos? Pues debo cumplir con esas 12 bitácoras y las reuniones para la aplicación del formato 023. Durante el seguimiento de la etapa productiva, bueno, pues para que ustedes conozcan los diferentes canales que tenemos, los diferentes medios de comunicación o correos para poder solicitar asesoría.
En el caso de las dudas relacionadas a proyecto productivo, pueden también hacerlo a través de este correo electrónico que es proc.productivofb@sena.edu.co. También está este correo que es el correo a nivel nacional de las etapas productivas, o pueden acceder a el canal de YouTube, donde van a encontrar también las diferentes transferencias o sensibilizaciones que hace el equipo ejecutor de la formación a nivel nacional, o pueden acceder también a sus fichas que nosotros normalmente publicamos las grabaciones de nuestra sesión. Bueno, aprendices, con eso he finalizado. Espero haber sido lo más clara en esta información. Agradecerles por su paciencia con las fallas que tuvimos con el micrófono. Y ahora sí, me disculparán, pues daré el espacio para que podamos aclarar las dudas o inquietudes que tengamos referentes a la información que he suministrado el día de hoy. Para poder participar, levantar la manito. Entonces arrancamos con Laura Castellanos. Hola, buenas noches. Hola Laura, cuéntame. Mi pregunta es, mira, en la empresa donde yo laboro, yo soy cajera, ¿sí? Y ellos me van a dar la oportunidad de hacer la práctica ahí, la etapa productiva. Mi pregunta es, porque estoy un poquito confundida, ¿sería por vínculo laboral o por contrato de aprendizaje? No. Sería por vínculo laboral si las funciones que desarrollas como cajera tienen que ver con el programa de formación. Entonces, es decir, lo que yo realizo tiene que ver con las competencias de mi programa. Si no es así y la empresa me da la alternativa de hacer la etapa productiva con ellos, te recomiendo hacer una pasantía. Ya vas a pactar tú un horario, puede que yo trabaje, no sé, de lunes a viernes de 8 a 5, entonces en ciertos horarios que yo pueda hacer mi pasantía, de pronto los fines de semana, de pronto en horarios adicionales, 2 horitas más, saldría un poquito más tarde, pero voy a pactar con ellos el tiempo de ejecución. El contrato de aprendizaje también lo puedes hacer, pero la diferencia es que ya te cambiaría esa naturaleza de tus ingresos, porque si tú haces un contrato de aprendizaje, no puedes tener una vinculación laboral con la empresa. Entonces, solamente vas a recibir un 75% del salario mínimo o un 100% si la empresa lo reconoce. Entonces, yo lo que te recomiendo es que cobijes con ellos una pasantía. Una pasantía. Exactamente. Ok. Si lo que tú haces como cajera no tiene que ver con tu programa de formación. ¿Cuál es tu programa de formación? Contabilidad. ¿Y en la parte Esto, de caja manejas algo contable? no, porque solo hago facturación. Entonces sí puedes pactar la pasantía. Entonces vas y, no, mira, yo voy a estar de tal hora a tal hora en la parte de contabilidad, voy a apoyarlos haciendo estas y estas funciones hasta cumplir con las horas o el tiempo. Ok, y por ejemplo, si tal caso, o sea, podemos acordar con la empresa que ellos me pagan el 100%, ¿podría hacerlo con contrato de aprendizaje? No. Exactamente, si tú estás dispuesta a cambiar la naturaleza, sí, porque el contrato de aprendizaje se finaliza a los 6 meses, tendrías que validar que la empresa ya después pueda volver a contratarte, ¿no? Porque pues el contrato de aprendizaje no es una vinculación laboral, o sea, tu naturaleza va a cambiar, no vas a tener un vínculo laboral con la empresa, no te va a pagar una prestación, unas cesantías, para hacerte un poco más claro, no te va a pagar una prima, no te va a pagar cesantías porque el contrato de aprendizaje no es un contrato laboral, solamente vas a tener el apoyo de sostenimiento. Entonces cambiaría un poco la naturaleza de lo que tú tienes con la empresa. Ah, ok, entonces sería así mejor una pasantía. Yo te recomendaría una pasantía. Ok, vale, de acuerdo, muchas gracias. Con gusto. Seguimos con Junior. Buenas noches. Buenas noches, Junior. Estructura, pues yo tengo una pregunta. Supongamos que a mí una empresa me desee patrocinar. ¿Cuál es el procedimiento que hay que realizar pues yo por ser patrocinado? Bueno, lo primero que debemos tener es el usuario y la contraseña en mi aplicativo del SGBA. Si aún no lo tengo, en este momento les comparto a través del chat el correo de Diana Liceda Alfonso, que es la líder de contrato de aprendizaje, para que le solicitemos a ella la activación de mi usuario y contraseña.
Esta plataforma, ¿cómo funciona? Yo tengo un usuario, voy a ver las ofertas que hacen las empresas de solicitud de aprendices y yo lo que hago es postularme esa oferta. Tengo que estar muy atento a la oferta a la cual yo me voy a postular para que posteriormente no vaya a quedar de pronto yo, digamos, bloqueado porque yo solamente puedo postularme una sola vez. Entonces, mientras la empresa hace todo el proceso, yo no puedo estarme postulando a otras. Entonces, hay que estar muy atentos a las postulaciones que hacemos, que estemos seguros de las funciones, de los lugares de ejecución, que pues cumpla con las necesidades que yo tengo. En el caso del patrocinio, pues eso es como buscar el patrocinio a través de esta empresa. La empresa formaliza todo, solicita el patrocinio, que es a través de una solicitud de carta de fechas, y ahí arranca pues todo el patrocinio, ya sea en lectiva o en productiva. Entonces, el primer paso para darte como la respuesta junior es ten tu usuario y tu contraseña, que es importante, ingresa oportunamente al SGBA, actualiza tu perfil y demás para que puedas ser patrocinado. ¿En qué aprendizaje, instructora? Sí, señor, o el SGBA. Ya, Por ahí instructora, también Sonia Patricia me preguntó una pregunta: ¿cuándo se habilita la plataforma de SGBA? Tú la puedes habilitar ya si estás por finalizar, incluso si estás en formación, porque puedes ser patrocinado en formación. Instructora, Brasil, disculpe. Junior. Señor. ¿El aprendizaje es diferente al SGBTA? Es lo mismo. ¿Es lo mismo? Sí, es el sistema de gestión de aprendices. Ah, sí, yo ya lo tengo, instructora. Pero, o sea, mi pregunta era que yo, pues, o sea, si estoy en etapa lectiva para yo buscar un patrocinio, ¿cómo sería? O sea, la empresa me quiere patrocinar, entonces yo me tocaría escribir algún correo de usted o algo así. Tienes que buscar las ofertas en el SGBA, ¿sí? Sí, Ingresar por y eso, pues, verificar. Hay si la empresas que empresa, hacen la oferta y tú te postulas. sí, Una vez tú te postules y la empresa te quiera patrocinar, quien hace la formalización de ese patrocinio es la empresa y no tú. ¿Cómo la ya, hace? La empresa ya, solicita a través de ese aplicativo una carta de fechas. ya es otra, pero si yo lo hago por fuera de la plataforma que aprendizaje, ¿cómo sería? Mira, hay aprendices que pueden buscar patrocinio, digamos, por fuera de la plataforma, pero la formalización siempre se debe hacer en la plataforma, o sea, no hay otro canal. Entonces, la empresa, si no está registrada, tiene que registrarse. Si la empresa ya está registrada, pues tendrá que hacer la formalización de ese patrocinio a través del SGBA. O sea, ese es el único canal a través del cual el centro o el SENA da el aval de la iniciación de ese contrato. Ah, o sea que la única vara es por la plataforma. O sea que Exactamente. si la empresa me dice que por WhatsApp que sí me va a patrocinar, entonces ahí yo tendría que La empresa debe solicitar la carta a través del SGBA. Entonces, claro, usted está interesado en patrocinarme, sí, señor, mire, este es mi número de cédula, porque ellos buscan por número de sí. documento en el aplicativo, y una vez se encuentran en el SGBA, solicitan la carta de fechas al centro de formación para que inicien el patrocinio. Ah, ya, gracias, doctora, muchas gracias. Con mucho gusto, Junior. Sigue Diana Marcela. Instructora Lina, muy buenas noches nuevamente. Hola, Diana. Bueno, instructora, básicamente que mi pregunta está encaminada es que, de hecho, si en el momento de que yo vaya a hacer la postulación, tengo alguna manera de ver a través de, bueno, del SGVA o de alguna otra plataforma, si la empresa con la que yo voy a hacer el proceso está vinculada a la plataforma o no. Yo estoy en este momento en etapa lectiva, pero pues he ido mirando alternativas. Hay una posibilidad, lamentablemente pues no es contrato de patrocinio, pero la persona me dijo, guarda mi número y cuando tú llegues a la etapa práctica me escribes y me envías la hoja de vida. Entonces no sé si hay alguna forma de que yo pueda ver si efectivamente la empresa sí está inscrita y pues no tengo que hacer todo el proceso, tengo que hacer alguna solicitud, no sé. Bueno. Normalmente, quien puede suministrarles esa información es Diana Lisset, aunque realmente la empresa sabe, pues, que obviamente para la figura de contrato de aprendizaje
debe hacerlo a través de este aplicativo. De pronto empresas pequeñas, Diana, donde tienen menos de 15 trabajadores, que son empresas pues que de pronto no tienen cuota regulada, no conocen el proceso, pero si son empresas de más de 15 trabajadores que tienen la regulación de la cuota, ellos saben cómo es el proceso a través del aplicativo, o sea, algo que ellos tienen supremamente claro. Entonces, pues de pronto la empresa tiene un proceso de selección que es muy normal porque cada empresa tiene un proceso de selección diferente. Entonces, por ejemplo, a Junior se lo piden por WhatsApp, pero a ti te dicen, mira, Diana, yo quiero que me envíes tu hoja de vida, esta es la vacante, vas a ir a una entrevista, vas a hacer, y ya la empresa sabe que tendrá que formalizar todo a través de ese aplicativo, que es la solicitud de la carta de aval o carta de fechas, que es el primer paso, ¿sí? Si la empresa de pronto te dice, mira, necesito que me traigas la carta de fechas. Mira, la carta de fechas la solicita la empresa a través del aplicativo, porque hay aprendices que sí la llevan impresa, pero eso depende del centro, si es presencial, pues sí se la imprime. En el caso de la virtualidad, pues por temas de que sea mucho más fácil el trámite, se hace a través del SGVA. Entonces, cualquier duda que tú tengas frente al proceso, que quieras estar tranquila de que la empresa pues sea formalizada, puedes hacerlo con Diana y ella te dará respuesta a través de un correo indicándote si la empresa se encuentra registrado en el SGVA. Gracias, instructora. Buenas noches. Con mucho gusto. Seguimos con Marianela Giraldo. Buenas noches. Instructora, mi pregunta, yo ya estoy vinculada, pues yo ya trabajo en una empresa desde hace 2 años como auxiliar contable. Yo lo voy a hacer por vinculación laboral. De igual manera vienen a visitar acá la empresa, bueno, no sé, no creo porque estoy en Medellín. Es muy seguro que no, sé. Que te hagamos una reunión virtual. A no ser que me invites y nos vamos para Medellín. en Feria de Flores que ya pasaron tan bueno. Ya. No, si bueno, me invitas allá, llego a hacerte visita técnica, pero no, ahora sí, Marianela, seriamente, cuando los aprendices están en ciudades diferentes a Santander, que es donde es el centro de formación, pues nosotros hacemos la mayoría de nuestros seguimientos de manera virtual. Lo notifican con anticipación, lo que pasa es que a veces mi jefe no está o la persona de gestión humana, no sé, yo quiero estar como muy informada para hacer todo bien. Claro que sí, nosotros como instructores siempre nos apoyamos con los aprendices, o sea, ustedes son prácticamente nuestro soporte en la ejecución y el seguimiento de la etapa productiva. Entonces, yo te estaré escribiendo o el instructor o instructora que te esté acompañando te estará diciendo, bueno, Marianela, tenemos que hacer el primer seguimiento, por favor, consulta con tu supervisor o supervisora qué día nos puede atender, más o menos tanto tiempo dura el seguimiento, que nos diga a dónde podemos hacer llegar el link, o sea, siempre lo vamos a pactar a través de... Ok, bueno, instructora, era eso como la duda que tenía. Bueno, con mucho gusto, sí, señora. Muchísimas gracias, feliz noche. A ti por participar. Sigue Andrea Fonseca. Gracias, buenas noches. Yo tengo una consulta con el tema de contrato de aprendizaje. Yo actualmente pues trabajo, estudio virtual y mi trabajo no tiene nada que ver con lo que estudio, que es análisis y desarrollo de software. Entonces, a mí me tocaría renunciar a la empresa en la que estoy para poder hacer un contrato de aprendizaje. Bueno, normalmente los aprendices que hacen contrato de aprendizaje no pueden tener una vinculación laboral. Entonces, la respuesta que podría decirte que sí. O sea, por reglamento, por normativa, no se puede tener una vinculación laboral, porque para tener un contrato de aprendizaje tú vas a tener que cumplir con un horario específico, ¿no? Que son las 8 horas determinadas en el tema de contrato, ¿no? Las 8 horas diarias. Entonces, si tú tienes otra vinculación, difícilmente vas a poder cumplir con ese horario. Sí, claro, pero digamos, ¿cómo te explico? Para hacer ya la etapa productiva, ahí es donde yo puedo elegir el contrato de aprendizaje con el fin de que yo renuncie allá y ya inicie pues a trabajar en la empresa, ¿sí? O sea, como limitando el patrocinio. O sea, tú me quieres preguntar si es en patrocinio. Pues en patrocinio cumple lo mismo, ¿sí?
Normalmente quien el aprendiz es patrocinado, pues se espera que no tenga una vinculación laboral activa. Es decir, que realmente requiere el apoyo de sostenimiento para formarse. Entonces, por normativa no se debe tener una vinculación laboral. Ok, pero digamos, listo, ya vamos a iniciar un ejemplo la otra semana, etapa productiva. Yo paso la renuncia a mi empresa, lo que te digo, realmente no tiene nada que ver con lo que estudio. Y ahí ya puedo solicitar, digamos, el contrato de aprendizaje, ¿sí? Bueno, eso es una pregunta que pues me genera un poco de conflicto, ¿no? Porque pues no conozco, digamos, como la realidad de tu economía. Entonces, ¿yo qué te recomendaría de pronto hacer? Y es de pronto validar la consecución del contrato, que tú ya sepas que de pronto vas a iniciar, no sé cómo será la política en la organización, porque pues el que tú renuncies no es una garantía de que tú consigas un contrato en 15 días o en 2 días o en una semana, ¿sí? El contrato no te puede decir, mira, tú ingresas y lo vas a conseguir en 15 días o en 2 días, porque no hay un tiempo. Hay aprendices que logran conseguir una empresa patrocinadora muy rápido y otros que tardan un poco más. Entonces, lo que yo te recomendaría de pronto sería iniciar con la búsqueda, y tan pronto ya tengas una formalización de la empresa, pues ahí sí, pues de pronto finalices ese vínculo laboral. Ahora, si es que quieres hacer un contrato de aprendizaje, si de pronto el vínculo laboral que tienes pues es tu sostenimiento y no quieres renunciar, pues buscar, mirar las otras alternativas que tengas, ¿no? Que es un proyecto, pronto hacerte un proyecto productivo. Ok, listo, vale, muchas gracias. Con mucho gusto, Andrea. Bueno, continúo con Laura. Laura Castellano. Disculpa, ya hice la pregunta, no bajé la mano. Bueno, no te preocupes. Andrés Valencia. Sí, buenas noches. Hola Andrés, ¿cómo estás? Mira, Paula, la pregunta que yo tengo es, pues es básicamente similar a la de Andrea, pero pues ya se respondió. Entonces la otra pregunta que yo tenía era que cómo sería la ayuda que haría el SENA con los contratos de aprendizaje y todo eso de las empresas. Es con la página que tú dices que se le escribe a A Diana Lisset, sí. Es decir, todo el proceso se hace a través de Diana, ¿no? Diana te hace la activación del usuario y contraseña, puede inclusive asesorarlos con respecto a alguna duda que tengan, algún procedimiento que tengan que hacer, ella los puede asesorar directamente. La ayuda, pues, es como brindarles esa orientación, porque realmente, Andrés, pues, el proceso como tal lo hace el aprendiz, que es estar activo, que es estar buscando las ofertas, que es postularse, que es cumplir con todo el proceso que haga la empresa de selección. Realmente, como tal, el SENA no busca una empresa patrocinadora, sino quien lo busca es el aprendiz. Pero como tal, el apoyo y el soporte es brindar esa orientación que se requiere. Ok, y otra pregunta, digamos que son 6 meses de práctica, digámoslo así. Y digamos yo hago 3, pero se me presenta un problema X y tengo que ausentarme por unos 10 días. Y puedo pausar esos 10 días, con la empresa se tocaría de pedir que un permiso, no sé, un permiso no remunerado, un permiso algo así. Bueno, en el caso de la suspensión del contrato va solamente bajo las situaciones que ya manifestamos en la charla. Entonces, por ejemplo, un tema de fuerza mayor, un caso de fuerza mayor, unas vacaciones por parte del empleador, una licencia de maternidad o una incapacidad. Esas son las únicas causales de suspensión, ¿sí? Si esa situación para la empresa es considerada un caso fortuito o de fuerza mayor, la empresa hace la suspensión de los 10 días en el aplicativo, tú atiendes ese caso de fuerza mayor y posteriormente en el aplicativo se hace nuevamente la activación del contrato, y esos 10 días se dan una ampliación. Es decir, si tú finalizabas hoy 13, se va a finalizar el 23 porque debes 10 días y vas a reponer, digamos, esos 10 días.
¿sí? Entonces, por eso se habla de suspensión. Se detiene un tiempo, se amplía en el aplicativo para que el aprendiz pueda cumplir con el tiempo. Porque si tú te ausentas 10 días, no estarías cumpliendo con los 6 meses o las horas de etapa productiva. Entonces, es importante que tengamos en cuenta, y me parece muy interesante tu pregunta, porque ahí es en donde vemos las situaciones que se pueden presentar. De pronto, yo estoy haciendo un contrato de aprendizaje y se presenta una situación, no estamos exentos a esas situaciones que se nos pueden presentar. Hay que hablar con la empresa, pero hay que ser muy cuidadosos, porque si tú de pronto dices, yo solamente alcancé a hacer 3 meses, si tú alcanzaste a hacer 3 meses es porque hubo una terminación de contrato. Es decir, la empresa me finalizó contrato, ya sea por mutuo acuerdo o ya sea por una falta. Entonces, si es una falta grave, de pronto me puedo acoger alguna situación, alguna decisión por parte del Comité de Coordinación Académica de un llamado de atención o hasta de una cancelación de matrícula, porque si es una falta grave puedo estar puedo estar sujeto a una cancelación. Si es una suspensión por casos de, como los mencioné, por fuerza mayor, por vacaciones, por licencia, por una incapacidad médica, pues todo se formaliza con la empresa, el tiempo, y ya simplemente lo voy a reponer, digámoslo así. Entiendo. Entonces, sí tenemos que ser muy cuidadosos de que no perdamos el contrato, porque el contrato de aprendizaje, como les mencioné, es uno solo, o sea, tenemos la alternativa de solamente hacerlo una vez, a no ser que haya cadena de formación. Entonces, muy difícilmente de pronto más adelante, y me ha pasado muchas veces con aprendices que inician la etapa productiva, que por X o Y motivos se termina haciendo una finalización, muchas veces por incumplimiento por parte del aprendiz, y ya después les es muy difícil hacer una pasantía o conseguir una vinculación laboral. El proyecto productivo tendrían que arrancarlo de cero, ¿no? Prácticamente. Entonces tomaría un poquito más de tiempo el trámite de mi certificación. Vale, entiendo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Sigue Luis González. Luis, ¿tienes alguna duda? Profe, sí, buenas noches. En mi caso, bueno, yo no trabajo, yo solamente estoy esperando para hacer la etapa productiva y ya tengo, como quien dice, ya tengo el lugar donde puedo hacer las prácticas, porque ya fui y averigué y pregunté, y sí corresponde al técnico que yo estoy estudiando, que es el enfoque de asesoría comercial. En ese caso, ya yo no tendría que escribirme a ninguna plataforma, ¿no? Tú me dices, yo estoy por hacer la etapa productiva y ya encontré la empresa donde la voy a hacer. La pregunta que te voy a hacer es, ¿tú lo quieres hacer por contrato de aprendizaje o esa empresa donde tú viste que vas a hacer la etapa productiva te va a contratar o te va a dejar hacer la pasantía con ellos? No, contrato de pasantía, o sea, solamente por el tiempo de las prácticas que vaya a estar ahí hasta que cumpla con el periodo de etapa productiva. Bueno, tenemos aquí una confusión y me gusta esta sesión precisamente para que podamos despejarla. Cuando tú me dices contrato de pasantía, tengamos en cuenta que las alternativas para hacer la etapa productiva, nuevamente las menciono, son la vinculación laboral, que es cuando la empresa me va a contratar, me va a pagar todas las prestaciones legales por hacer unas funciones. Puedo hacer la pasantía, que en la pasantía en este caso no hay un apoyo de sostenimiento, Luis, es decir, la empresa si quiere te puede dar el apoyo de sostenimiento, si no puede pagarlo no te lo da, es decir, solamente te afiliaría a la ARL. Y está el contrato de aprendizaje, que es donde la empresa sí responde de alguna manera dentro de sus obligaciones con la afiliación de la EPS, el pago de la ARL y el pago del apoyo de sostenimiento, que corresponde a un 75 o 100% del salario mínimo. De esas alternativas que yo mencioné, ¿cuál es la que tú harías? Es decir, a mí la empresa me daría un apoyo de sostenimiento. Bueno, en ese caso, no sabría decirle,
porque, o sea, yo solamente pregunté si en algún caso de que yo necesitara hacer las prácticas en ese lugar, y ellos me dijeron que sí, porque lo que pasa es que yo hice un curso del SENA cuando estuve en el colegio y hice las prácticas en ese lugar, hice las pasantías y ellos me dieron un apoyo económico de sostenimiento. O sea Ellos que tú ya hiciste contrato de aprendizaje. Sí, pero cuando estaba en el colegio ya. Lo hice. Igual, si ya lo hiciste con Sí. un técnico que muy seguramente lo hiciste bajo el programa de articulación de la media, tú ya tienes un contrato de aprendizaje, o sea que ya no puedes hacer un segundo contrato. Ahí sí tendrías que pactar con la empresa la pasantía. Si la empresa te dice, listo, Luis, puedes hacerte una pasantía con nosotros, no necesitas estar inscrito en el aplicativo. Ah, listo, ok, gracias. Esa era mi duda. O sea, yo solamente tendría, como quien dice, ya afiliarme con ellos y hacer mi etapa productiva y llenar las 12 bitácoras. Exactamente, o sea, cuando ya pactes la pasantía, tienes que solicitar los documentos que debes pasar para el registro al centro de formación. O sea, me preguntas a mí, instructora Lina, mire, yo ya hablé con la empresa, inicio pasantía, ¿qué documentos debo pasar? Entonces yo te paso el correíto, el formato que debe llenar la empresa contigo, que nos adjunten la afiliación de la ARL, tu documento de identidad, ese acuerdo de voluntades y ahí sí yo te asigno instructor de seguimiento. O sea, primero debes solicitar el aval al centro de formación, porque tú puedes iniciar la pasantía internamente con la empresa y nosotros nunca nos enteramos de que iniciaste y no te asignamos instructor y no te vamos a poder evaluar el resultado. Entonces, el primer paso es pactar con la empresa. Una vez pactes con la empresa, solicitas el aval al centro de formación y yo te paso los requisitos y tú no los haces llegar y ahí sí te asigno instructor. Ah, o sea, necesito que ustedes me den un registro que yo necesito llenar con la empresa para que ustedes sepan de que yo sí estoy aquí. Exactamente, unos documentos que es lo que llamamos solicitud de aval a coordinación académica. Ah, bueno, esa era mi inquietud. Muchas Con gracias. mucho gusto, Luis. Cualquier cosa, quedo muy atenta a las dudas que tengas. Bueno, por acá tengo una pregunta que nos dice, desde ya puedo buscar empresa para la etapa productiva, yo soy independiente, en este caso se puede firmar, puedes hacer un patrocinio si eres independiente y no tienes una vinculación laboral activa. En este correo a uno le dan el usuario, sí, todo lo que sea usuario es con el correo de Diana Liceda Alfonso, que el correo es dlalfonso@sena.edu.co. Tengo también otra duda por acá, creo que, no, ya bajó la manito. Ya con esto pues no tengo más dudas ni más manitos levantadas. Les agradezco a todos los asistentes, a quienes se conectaron hace poco a la sesión. Yo les estaré haciendo llegar a los instructores voceros el link de la sesión para que puedan ustedes acceder a la grabación y cualquier duda que tengan, pues yo quedo muy atenta para poder dar respuesta a ellos. Nuevamente les comparto mi correo electrónico, es lptamayo@sena.edu.co. Aquí me pueden consultar cualquier duda que tengan o me pueden escribir al número 302-335-2947. Les agradezco mucho a todos por su asistencia esta noche. Que tengan un feliz descanso. Igual. Muchas gracias. Estén bien. Buenas noches. Muchísimas gracias. Buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias por su participación.